Continuamos en la tarde de FM de las Sierras, continuamos con la información y, por qué no decirlo, también continuamos tratando dentro de lo posible, de mantener vigentes conceptos que tienen que ver fundamentalmente con la conducción, con cómo nos desplazamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, cosas que parecen para muchos insignificantes, pero toda vez que hace falta recurrir a estos conceptos nos damos cuenta que no siempre hacemos las cosas como se deben. Vamos a charlar nuevamente con el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, Facundo Jaime. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, espero te encuentres bien. Muy bien. Bueno, el tema que desarrollamos hoy tiene que ver con elementos de seguridad como por ejemplo apoyacabezas y cinturones, que la mayoría conoce su obligatoriedad y su función, pero a veces no tanto, ¿no? Es decir, algo cotidiano, algo normal, algo que todos los vehículos hoy por hoy lo tienen, pero a veces no siempre se utilizan, ¿no? Totalmente, hay que un poco hablar de la diferencia entre conocer la norma y ejecutarla con igual eficacia, ¿no? La realidad es que le preguntamos a la gente qué sabía con respecto a la utilización del cinturón de seguridad y de los apoyacabezas. Tuvimos un alto índice de respuesta correcta, más de 9 de cada 10, el 93% nos respondió correctamente. Quizá uno de los datos más importantes, si no el más importante, vino cuando aislamos las edades de ese 93%, porque con grata sorpresa nos encontramos que la franja etaria más joven, de entre 16 y 29 años, nos respondió bien en unanimidad, es decir, el 100% de ellos supo de la obligatoriedad de estos dos elementos que son tan importantes y tan troncales, ¿no? A uno que yo suelo ser por lo menos muy crítico con la formación y la educación que tienen los más jóvenes en nuestro país, en esta oportunidad toca sacarse el sombrero y reconocer que por lo menos el conocimiento de la norma está bien fijado en la ciudadanía en general. Pero como bien decías en tu introducción, hay que tratar de trasladar ese conocimiento a una utilización igual de efectiva. Vos sabés que yo vengo de una generación que cuando era chico no se utilizaba el apoyacabeza y tampoco existía el cinturón de seguridad. Y quizá aquellos que peinan canas de determinadas generaciones, por allí les ha costado un poquito más asumir de que esto es una obligatoriedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. La realidad es que con respecto a el tiempo que hace que se fabrican vehículos en líneas generales, la utilización y la incorporación como elemento obligatorio es relativamente joven, ¿no? Quizá los primeros vehículos tienen ya inclusive hasta más de 100 o 120 años, y los cinturones de seguridad obligatorios se han incorporado relativamente hace poco en el tiempo. Es una realidad que quizá también puede hasta ser bastante esclarecedor, que justamente los jóvenes tengan más conocimiento en esto que quienes quizá cuando ellos eran jóvenes todavía no, esta incorporación no era tal. Y obviamente acá hay que mencionar la política que han tenido las automotrices, los fabricantes de vehículos, poniendo en su fabricación este sonido tan molesto que hoy es prácticamente común en todos los vehículos, que estamos hablando del pitido en caso de no colocarse el cinturón de seguridad, que sigue sonando hasta que efectivamente se lo coloque. Bueno, ni hablar en aquel entonces del airbag o del doble airbag, prácticamente era chino básico en esa época. Sin duda, pero también es muy interesante lo que comentás, porque es cierto que hoy las automotrices no piensan en los elementos de seguridad de forma aislada, sino que cuando fabrican esa butaca, ese puesto, ya sea para el conductor o para el resto de los ocupantes, piensan en las medidas de seguridad como una unidad, es decir, que el cinturón de seguridad, el apoyacabezas y el airbag tienen cierta armonía entre sí, es decir, que si yo no me coloco el cinturón de seguridad, o sí me coloco el cinturón de seguridad, pero como uso colita en el pelo, el cabezal o el apoyacabezas se lo retiro, claramente la eficiencia que pensó la automotriz cuando fabricó la medida de seguridad de ese puesto, de esa butaca, no estarán explotadas al 100%. Entonces es muy importante, dentro de las posibilidades de los usuarios, que obviamente el airbag no entra dentro de la opción del usuario, sino que se suele disparar de forma automática vía sensores.
Lo que podemos hacer nosotros, ya sea como conductores o acompañantes, es obviamente subirnos a un auto, colocarnos el cinturón de seguridad y corroborar que la altura del apoyacabezas sea la necesaria para nuestra altura en esa butaca. Así vamos a explotar al 100% las medidas de seguridad de acuerdo a cómo las automotrices lo han planteado en su fabricación. Te pregunto respecto digamos, a lo que ocurre en la ciudad, tomando como base ciudades mucho más urbanizadas, con mucho más flujo de vehículos, respecto a las ciudades relativamente chicas como la nuestra, de alrededor de 8.000 habitantes. Se estila mucho en la ciudad ya tomar esa precaución, si vos querés, de ponerse el cinturón cuando uno va a hacer determinada gestión o determinado mandado en la ciudad, y no tan así en ciudades relativamente chicas, cuando en definitiva, a ver, lo que se diferencia es el flujo de vehículos, pero el peligro accidentológico existe tanto en una ciudad chica como en una ciudad grande. Corregime si me equivoco. No, sin duda es correcta tu apreciación. Es una tendencia que vemos muy marcada. De hecho, cuando planteamos los parámetros de este estudio, no pensamos, no imaginamos que como consecuencia secundaria íbamos a tener esta cuestión en el medio. La verdad es que no sos el único que nos lo plantea. Vemos que es una práctica muy habitual, que quien suele vivir o convivir en ciudades más pequeñas solo se coloca el cinturón de seguridad cuando sale a la ruta, por ejemplo. Yo creo, y esta es una opinión mía, no lo hemos relevado, intuyo que tiene que ver, primero y principal, con esto que comentabas, con la diferencia entre el flujo vehicular que quizá tiene una ciudad muy grande y con respecto a una ciudad más pequeña. Y obviamente hay otra cuestión que quiero ser muy específico en esto, que creo que mucha gente asocia los potenciales siniestros o las potenciales consecuencias que puede tener un siniestro con la propia destreza o habilidad al conducir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy en un pueblo no muy grande o en una ciudad chica donde la circulación no es muy grande y tengo que hacer un trayecto de 3, 4, 5 cuadras, uno lo que suele pensar es, no me va a pasar nada, si total, manejar yo sé, son pocas cuadras. Entonces ahí es donde tenemos que marcar la principal diferencia con lo que pasa en la realidad. Porque en la realidad, sea un trayecto corto, un trayecto a alta o baja velocidad, un trayecto donde haya mucho o poco flujo vehicular, nunca dependemos íntegramente de la propia habilidad o de las propias circunstancias. Tenemos que estar todo el tiempo pensando en que puede venir otro vehículo que tenga un desperfecto, que inclusive el conductor esté mal descansado. Pueden haber un sinnúmero de factores que hagan que ese trayecto, que yo considero que es simple, que es corto, que hasta inclusive lo subestimo por la duración o velocidad que puedo llegar a levantar en ese mínimo trayecto, hay que estar bien conscientes que la peligrosidad es la misma. Entonces, por eso la obligatoriedad de utilizar estas medidas de seguridad siempre que subimos a un vehículo. No hay que hacer distinciones dependiendo de la velocidad, la traza o el caudal vehicular. Las medidas de seguridad están más allá de eso y obviamente dependerá de todos los usuarios tratar de cumplirlas para que, llegado el caso que haya un siniestro de gravedad, minimicen las consecuencias negativas, ¿no? Bueno, y otra cosa que a veces se subestima también, y esto ya en ruta, es cuando somos uno más de familia en función de la capacidad de cinturones que tenemos en el vehículo, ¿no? Es decir, bueno, por uno más vamos a trasladarnos igualmente, a pesar de que nos falte un cinturón de seguridad. Esto también es bastante común. Sí, lamentablemente sí. También hay que decirle a la gente que la cantidad de cinturones de seguridad nos indicará la cantidad de ocupantes que puedan viajar en ese vehículo. Entonces sí es bien importante que, volviendo a lo mismo, independientemente de lo largo del trayecto o la velocidad que se pueda levantar en ese trayecto, si uno de los ocupantes va y no tiene el cinturón de seguridad, claramente va a ser quien sufra mayores consecuencias y ese vehículo sufre un siniestro. Por eso las autoridades son relativamente estrictas con respecto al cumplimiento de esta parte de la normativa, en la cual se especifica que no puede haber más ocupantes de un vehículo que cinturones, que correajes en el mismo. Es fundamental que en el rol de conductor o acompañante o pasajero siempre tengamos el cinturón colocado. Y a veces ocurre ese tipo de transgresión. A ver, yo entiendo que muchas veces ocurre por necesidad, por no dejar a un hijo o un familiar
pero como vos decís, el riesgo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, totalmente. En cuestiones familiares yo lo veo hasta un poco más complejo, porque si uno, que es lo que suele suceder, si forma pareja y tiene más de 3 hijos, suele optar por alguna variante, algún tipo de modelo familiar en donde haya quizá un sexto o un séptimo cinturón de seguridad que habilite mayor cantidad de pasajeros. Lo importante es tratar de entender la importancia de que si hay que hacer un viaje más, si hay que esperar un poco más o hay que optar por el transporte público, no tiene nada de malo, lo único que estamos haciendo es tomando las precauciones debidas y obviamente intentando cuidar la seguridad de todos. Facundo, bueno, no queremos molestarte más, realmente como siempre un placer poder establecer este contacto a través tuyo con el Observatorio Vial de Secaitra y bueno, no va a faltar oportunidad para seguir charlando. Faltaba más, el agradecimiento es mío y espero tengan un gran fin de semana. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Facundo Jaime, Observatorio Vial de Secaitra, charlando en la tarde de FM de la Sierra.